No sé cómo empezar esto sin que suene exagerado, pero te juro que aquella noche pensé que me estaba muriendo. No por un ataque al corazón ni por nada físico, sino por la forma en que me temblaban las manos mientras tenía la puerta del dormitorio atrancada con una silla y el aire se me hacía tan denso que costaba respirarlo. Me quedé ahí, sentado en el suelo, apoyado contra la cama, mirando fijamente las sombras que se movían por la ventana como si fueran señales de algo que no entendía. Y lo peor es que ni siquiera había pasado nada concreto todavía. No había pruebas, no había confesiones, no había gritos. Solo tenía esa sensación espesa, clavada en el estómago, como cuando sabes que algo grave está a punto de romperse, pero aún nadie ha dado el golpe final. Y mientras estaba ahí, con los nudillos blancos de apretar el borde del colchón, me repetía lo mismo una y otra vez: ¿en qué momento se torció todo? ¿Cuándo empezó esta incomodidad que ahora parece una amenaza? Lo más extraño es que esa noche no había motivos aparentes para que me sintiera así. Nada concreto había ocurrido. Pero por algún motivo, al cruzar el pasillo, vi a mi mujer dormida en el sofá con el cuello torcido de una manera rara, con el móvil aún encendido en la mano, y me invadió una mezcla de inquietud y rabia que no entendí del todo. Era como si la escena tuviera algo fuera de lugar, aunque no sabía qué. Ni siquiera podía ponerle nombre. Me quedé mirándola desde el marco de la puerta, inmóvil, sin decidir si despertarla o volver a mi habitación. Y te juro que fue esa misma duda, una tan simple, tan tonta, la que me disparó todo por dentro. Porque yo antes nunca dudaba así. Nunca. Antes la veía dormida y me daba ternura, o la tapaba con una manta, o la despertaba para decirle que se fuera a la cama. Antes era todo más fácil, más automático, más natural. Pero esa noche me quedé congelado, como si tuviera miedo de descubrir algo simplemente por acercarme demasiado. Me encerré en el dormitorio porque sentía que necesitaba un espacio donde poder ordenar lo que llevaba semanas ignorando. Y no es que estuviera pensando en infidelidades, no todavía. Era más bien una especie de presión interna, como si me hubieran estado apretando las costillas durante un mes y de repente todo estuviera a punto de estallar. Ahí sentado, con la espalda apoyada en la cama, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sintiéndome así y no quería admitirlo. No quería reconocer que algo entre nosotros se había ido enfriando sin que yo supiera cómo detenerlo. Y no hablo de grandes discusiones, ni de problemas de dinero, ni de esas cosas que suelen desgastar a las parejas. Lo nuestro se fue rompiendo de una manera silenciosa, casi imperceptible, como cuando una gotera empieza siendo apenas un punto húmedo y un día te despiertas con el techo hecho un desastre. Creo que lo primero que empezó a cambiar fue su manera de mirarme. No es que me evitara la mirada, era peor. Me miraba como si estuviera escuchando algo más detrás de mis palabras, como si yo estuviera hablando un idioma distinto al que ella ya conocía. Tenía esa expresión rara, que mezcla paciencia con distancia, una que te da hasta coraje porque no sabes si estás molestando o simplemente sobrando. Y claro, uno intenta fingir que no lo nota, pero lo nota igual. A mí me empezaron a temblar las manos algunas mañanas, no de frío ni de nervios, sino por la sensación constante de estar metiendo la pata sin saber en qué. Ella me decía que estaba cansada, que no dormía bien, que tenía mucho estrés. Y yo, como un tonto, me lo creía sin cuestionar nada. Pero por mucho que lo intentaba, no conseguía quitarme esa idea que se iba formando a escondidas en la cabeza, esa que no te atreves a formular en voz alta porque sabes que una vez la digas ya no hay marcha atrás. Y mientras tanto, yo hacía esfuerzos ridículos por mantener una normalidad que ya no existía. Me sorprendía a mí mismo hablando más de lo necesario, diciendo cosas inútiles solo para llenar el silencio, porque ese silencio entre nosotros se había vuelto tan espeso que casi dolía. Ella respondía con frases cortas, como si me respondiera por educación, no por interés. Y yo fingía no notarlo. Hacíamos planes como siempre,
comprar en el mercado los sábados, ver a mis padres los domingos, tomar algo en la terraza cuando hacía buen tiempo. Pero dentro de esos planes había una frialdad que no se decía, una especie de distancia emocional que, aunque nadie mencionaba, estaba ahí, flotando sobre nosotros como una nube que ninguno se atrevía a mirar. La gente habla mucho de crisis de pareja, como si fueran cosas temporales, como si bastara con esfuerzo y buena voluntad para solucionarlo. Pero cuando la distancia empieza a crecer sin que te des cuenta, cuando cada gesto cotidiano se vuelve un recordatorio de algo que ya no funciona igual, ahí es cuando empiezas a sentir miedo. No miedo a perder a la otra persona, sino miedo a darte cuenta de que quizás ya la perdiste sin enterarte. Yo comía con un nudo en la garganta y ella apenas probaba bocado. Yo intentaba contarle algo del trabajo y ella asentía sin preguntar nada. Yo la abrazaba por la noche y sentía su cuerpo rígido, como si estuviera aguardando a que me durmiera para girarse hacia el otro lado. Y lo peor de todo, sabía que ella notaba mi incomodidad, pero tampoco hacía nada para aliviarla. No sé en qué momento exacto empecé a sentir rabia. No era rabia contra ella, ni contra mí, sino contra esta especie de vacío que se había instalado en la casa. Una tarde, mientras bajábamos del coche con las bolsas de la compra, me di cuenta de que ya no discutíamos. Antes teníamos pequeñas peleas absurdas, por tonterías, por cómo doblaba yo las toallas, por cómo dejaba ella la encimera llena de migas, por si sacábamos o no sacábamos la basura. Y ahora nada. Ni una sola pelea. Y fíjate, nunca pensé que diría esto, pero me di cuenta de que extrañaba hasta las discusiones. Porque por lo menos en esas discusiones había algo, había pasión, había involucración, había ganas de cambiar las cosas. Pero cuando ya ni discutes, es porque te estás rindiendo. O porque ya no te importa. El día en que empecé a sospechar que algo iba mal no fue por un mensaje, ni por un olor extraño, ni por ninguna de esas cosas tontas que salen en las películas. Fue por algo mucho más simple. Ella llegó tarde a casa y no puso ninguna excusa. Ni una. Solo dejó las llaves en la mesa, se quitó los zapatos y dijo que estaba cansada. Y yo, en vez de preguntarle dónde había estado, me quedé callado. Y ahí fue cuando lo supe, estaba callado porque tenía miedo a la respuesta. Porque algo dentro de mí intuía que la explicación me iba a doler demasiado. Esa noche, la del comienzo de todo esto, me encerré en el dormitorio porque no quería escuchar nada que me obligara a enfrentarme a esa posibilidad. Era como taparme los oídos para retrasar lo inevitable. Pero cuanto más trataba de no pensarlo, más fuerte me venía la misma idea, algo se ha roto, y tú has sido el último en darte cuenta. Y ahí, en ese cuarto cerrado, con la respiración entrecortada y la noche avanzando sin hacer ruido, supe que no era solo una crisis. Era algo más profundo, más oscuro, algo que llevaba tiempo formándose a nuestras espaldas. En ese momento todavía no sabía que la verdad me esperaría más adelante con un golpe mucho más duro. Pero sí sabía que aquello que me inquietaba tanto no era imaginario. Era real. Muy real. Y aunque aún no podía nombrarlo, ya estaba empezando a destruirme por dentro. Nunca pensé que el descubrimiento real llegaría de una forma tan absurda, tan improbable, tan contraria a todo lo que cualquiera supondría cuando habla de una infidelidad. Porque uno siempre imagina señales típicas, huellas obvias, rastros fáciles de reconocer. Pero lo que me ocurrió a mí fue distinto, fue algo que todavía me cuesta ordenar cuando lo recuerdo porque no fue un mensaje sospechoso, ni una llamada extraña, ni un olor raro, ni nada que se pareciera mínimamente a lo que uno esperaría. Fue, literalmente, una escena que me explotó en la cara sin avisar, como si la vida me hubiera estado preparando para un golpe lento y silencioso, pero al final hubiera decidido que no, que mejor me lo soltara de golpe y sin anestesia. Y aunque en aquel momento no lo supe describir, hoy entiendo perfectamente que ese instante fue el segundo en que mi mundo se partió en dos.
Todo empezó una tarde de sábado que parecía igual a cualquier otra. Ella me dijo que iba a bajar al trastero a por una caja que necesitaba para ordenar unas cosas del armario. Yo no sospeché nada, y menos de algo tan rutinario como eso. Había sol en el balcón, yo estaba doblando camisetas y escuchando el ruido habitual del edificio, ese sonido de pasos, puertas, vecinos subiendo y bajando. Después de un rato, me pareció que ella tardaba demasiado, pero no me levanté al momento porque pensé que estaría revisando algo o moviendo cajas. Cuando pasaron 15 minutos más, decidí bajar, no por inquietud, sino por ayudarla a subir la dichosa caja. Fue un gesto cotidiano, uno de esos detalles tontos que se hacen sin pensar. Y hoy me sigo preguntando qué habría pasado si me hubiera quedado en el dormitorio, si hubiera tardado 5 minutos más o si me hubiera llamado mi madre justo entonces. Pero bajé. Bajé sin imaginar que el mundo, tal y como lo conocía, iba a cambiar en esos escalones que tantas veces subí y bajé sin darle importancia. Lo primero que noté al llegar al rellano del trastero fue el silencio. Ese pasillo siempre tenía ruido, porque las tuberías sonaban y algún vecino tenía cosas almacenadas ahí que a veces se movían. Pero ese día estaba en silencio, un silencio tan extraño que me hizo dudar. Caminé despacio, como si algo dentro de mí supiera que había que guardar cierta prudencia, aunque no entendiera por qué. Cuando llegué a nuestro trastero, vi la puerta entreabierta. Nunca la dejábamos así porque la cerradura se atascaba si no la empujabas bien. Y fue justo ese detalle, tan pequeño, el que hizo que mi respiración cambiara de ritmo. No sabría decir si fue intuición o simple tensión acumulada, pero mis manos empezaron a sudar. Me acerqué, empujé la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y el aire frío del trastero me golpeó en la cara como si fuera un aviso. Lo que vi dentro tardé unos segundos en procesarlo. Primero escuché el murmullo. No era un murmullo erótico ni nada parecido, era un murmullo tenso, como de dos personas que intentan coordinarse en algo que no debería estar pasando. Y entonces, cuando mis ojos se ajustaron a la penumbra, vi a mi mujer agachada, intentando meter apresuradamente una caja en la estantería. Hasta ahí nada raro. Pero detrás de ella, muy pegado a ella, demasiado pegado, había un hombre que no conocía. No era un vecino, no era un amigo, no era nadie que yo pudiera ubicar. Un desconocido dentro de nuestro trastero. Y no estaban hablando de cajas. No estaban ordenando nada. Él estaba ajustándose el cinturón. Y ella, al escuchar la puerta abrirse, se quedó congelada, con la espalda rígida y las manos temblando levemente sobre la caja. Ese instante fue eterno. 3 personas en un espacio pequeño, sin aire suficiente, mirándonos sin saber qué decir. El desconocido bajó la mirada como un niño pillado robando algo. Ella no levantó la cabeza hasta varios segundos después, y cuando lo hizo, sus ojos parecían los de alguien que intenta calcular una salida imposible. ¿Qué es esto?, pregunté, pero la voz se me quebró en la garganta, así que sonó más suave de lo que pretendía. Ella tragó saliva, como si hubiera estado corriendo. Me miró, luego miró al suelo, luego volvió a mirarme. El tipo intentó moverse hacia un lado, pero yo levanté la mano sin pensarlo. No te muevas, le dije. No sé cómo conseguí decirlo sin gritar. Creo que fue el shock, la desconexión completa entre lo que ves y lo que tu cerebro acepta. Él se quedó quieto, rígido, mirando sus propias zapatillas. No estábamos, no es lo que piensas, soltó ella con una rapidez que me confirmó exactamente lo contrario. Ah, ¿no?, pregunté, y esta vez mi voz sonó más firme. No, repitió, pero sin sostenerme la mirada. Entonces explícame por qué hay un desconocido en nuestro trastero ajustándose el cinturón, dije, y noté que mis manos me temblaban. El silencio fue inmediato, como si hubiera dicho algo que ella no estaba preparada para escuchar. Él seguía quieto, como una estatua torpe.
Ella respiraba rápido, como si quisiera armar una frase pero todas le salieran mal. Finalmente habló, y lo hizo con una voz que nunca antes había usado conmigo, una voz fina, casi sin fuerza. Necesitaba hablar con él. Y no quería que tú pensaras cosas que no son. He visto suficiente para pensar cosas, respondí. Ella se cubrió la cara un segundo, como si necesitara esconderse de mí. Yo no avancé, no grité, no hice nada impulsivo. Me quedé ahí, pegado al marco de la puerta, sintiendo como el cuerpo entero se me apagaba por dentro. No fue dolor, no fue rabia. Fue una sensación fría, directa, la certeza de que ese desconocido no estaba ahí por casualidad. La certeza de que no era la primera vez. La certeza de que yo llevaba semanas sintiendo algo que no sabía explicar y que todo coincidía en ese instante asqueroso frente a mí. ¿Quién es?, pregunté. Ella abrió la boca, pero no salió sonido. Él fue el que habló. Me llamo Álvaro. No te he preguntado tu nombre, le dije. Le he preguntado a ella. Ella se pasó las manos por el pelo, respiró hondo y habló por fin. Es alguien del gimnasio. No sé por qué esa respuesta me dolió más que cualquier otra. Quizá porque era tan normal, tan cercana, tan cotidiana, que no dejaba espacio a ninguna justificación improbable. Era simple. Era directo. Era real. ¿Y qué hacéis aquí?, insistí. Ella se agarró al borde de la estantería, como si necesitara sostenerse. Quería que no nos viera nadie, dijo. No quería que se malinterpretara. Solté una risa amarga, una risa que no reconocí como mía. ¿Y esto cómo se interpreta exactamente? Porque explícame cómo se supone que debo entender que estás aquí, con él, escondidos, y que yo haya tenido que descubrirlo porque tardabas demasiado en subir. Ella bajó la cabeza. Él se aclaró la garganta como si fuera a decir algo, pero yo levanté de nuevo la mano. Ni una palabra más de ti, le dije. Silencio. Y entonces, algo en mí hizo clic. No fue ira, ni violencia, ni ganas de romper nada. Fue la comprensión repentina, clara, directa, de que lo que tenía delante no era un error, no era un malentendido, no era un momento desafortunado. Era el final de algo que llevaba meses desmoronándose. Y lo peor es que ella lo sabía. Ella llevaba tiempo viviendo esta doble vida emocional mientras yo me rompía la cabeza buscando explicaciones alternativas a la distancia creciente entre nosotros. Me acerqué un paso, despacio. ¿Desde cuándo?, pregunté. Ella cerró los ojos un segundo. No ha pasado nada, dijo otra vez, como si repetirlo cambiara la realidad. No te he preguntado eso. Te he preguntado desde cuando os veis aquí. Ella abrió los ojos, y esta vez vi miedo. No miedo a mí, sino miedo a lo que sus palabras iban a significar. Desde hace un mes, susurró. Ese susurro me cayó encima como una losa invisible. No grité. No insulté. No hice nada. Simplemente asentí, como quien recibe un diagnóstico esperado pero devastador. Entiendo, dije. Me giré y salí del trastero. No recuerdo cómo subí las escaleras. No recuerdo cómo llegué al piso. Solo sé que cuando cerré la puerta tras de mí, el aire me volvió a faltar, como si de pronto hubiera demasiada verdad acumulada en un solo día. Me apoyé en la pared del pasillo y pensé en todo lo que había ignorado, sus ausencias, su distancia, su tono evasivo, sus silencios. Y comprendí que el cuerpo lo sabe antes que la mente. Que esa inquietud que llevaba un mes creciendo dentro de mí tenía razón. Ella no tardó en subir. La oí entrar, cerrar la puerta suavemente y avanzar hacia mí. No tuve fuerzas para mirarla. Pasaron unos segundos en los que ninguno habló. Hasta que ella rompió el silencio. Lo siento, dijo,
con una voz baja que me atravesó por dentro. No digas eso ahora, respondí. Ahora no. Y ahí, en ese pasillo que tantas veces habíamos cruzado sin pensar, comenzó la caída libre. La confrontación no empezó con gritos, aunque los dos sabíamos que estaba al borde de estallar. Fue algo peor, un silencio tan tenso que parecía que cualquier palabra iba a atravesarnos. Ella estaba allí, frente a mí, con las manos entrelazadas y la mirada baja, como si estuviera esperando a que yo dictara una sentencia. Y yo, en vez de soltar todo lo que tenía acumulado, me quedé observándola, intentando reconocer en su cara a la mujer con la que había compartido media vida. Me costó. De verdad que me costó. Había una distancia enorme entre nosotros, una que ninguno podía disimular. La escena del trastero seguía dándome vueltas por la cabeza con una claridad insoportable, y cada vez que intentaba respirar hondo, me venían imágenes nuevas, detalles que no había querido procesar en el momento pero que ahora me golpeaban uno tras otro. Ella dio el primer paso hacia mí, despacio, como si temiera que me fuera a apartar. Podemos hablar, dijo, si quieres. Claro que vamos a hablar, respondí. Lo que no sé es cómo piensas empezar. Ella tragó saliva. No quería que te enteraras así. Una risa seca se me escapó sin control. ¿Y cómo se supone que debía enterarme? ¿Con una nota? ¿Con una cita previa? No es eso, dijo, levantando un poco la mirada. Es que no debería haber pasado. Me crucé de brazos, no para parecer firme, sino para evitar que me temblaran las manos. Perfecto, pues explícamelo. Explícame por qué un desconocido estaba contigo en el trastero, por qué llevas semanas distante, por qué me has mentido cada vez que te he preguntado si estabas bien. Ella apretó los labios, buscando palabras que no parecían llegar. No sé por dónde empezar. Por la verdad, respondí. Empieza por ahí. Ella respiró hondo, como si necesitara armarse de valor. No tenía intención de que fuera nada serio. ¿Nada serio? Repetí, sintiendo cómo me hervía la sangre. ¿Y qué es nada serio? ¿Lo que vi allí? ¿Eso es nada serio? No llegamos a, intentó decir. No quiero excusas técnicas, la interrumpí. No quiero detalles de lo que pasó y lo que no pasó. Quiero saber en qué momento decidiste que nuestra relación era lo suficientemente insignificante como para esconderte con otro en un trastero. Ella se llevó la mano a la frente, agachando la mirada. No es que no significaras nada para mí. Ha sido un mes, solo un mes, y todo ha sido muy confuso. Confuso, repetí en voz baja. ¿Qué palabra más conveniente? No hables así, respondió, por primera vez con un tono un poco más firme. Sé que he hecho daño, pero no ha sido algo planeado. ¿Planeado? Pregunté. ¿Quieres que te felicite porque no llevabas un calendario? Ella me miró con los ojos ligeramente enrojecidos. No entiendes lo que estaba pasando conmigo. Pues ayúdame a entenderlo, dije. Te lo estoy pidiendo claramente. Dime qué coño te estaba pasando que te llevó a buscar a otro. Fue entonces cuando su cuerpo se estremeció un poco, como si mis palabras hubieran empujado algo dentro de ella que llevaba semanas intentando ocultar. Me sentía vacía, soltó de golpe. No sé explicarlo mejor. Llegaba a casa y todo me parecía igual, como si mi vida estuviera detenida. Y no sabía cómo decírtelo sin que te decepcionaras. ¿Y tú crees que no me decepciona esto? Pregunté con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Lo sé, respondió. Pero cada vez que intentaba acercarme a ti, algo me frenaba. Tenía la sensación de que ya no sabías verme. ¿Cómo no iba a verte? Dije, elevando un poco la voz. Llevamos juntos años, y si algo iba mal podríamos haberlo hablado. Cada vez que lo intentaba, tú también estabas distante, respondió ella.
Y no estoy echándote la culpa. Solo digo que nos perdimos un poco. ¿Y ese hombre que pintaba en esta pérdida? Ella se tensó. No fue por él. Fue porque necesitaba sentir algo distinto. Solo eso. ¿Distinto de mí? Distinto de todo, respondió. No estaba buscando reemplazarte. Solo, no sé. Necesitaba un escape. Me quedé mirándola con una mezcla de dolor y furia que no sabía canalizar. ¿Y pensaste que esconderte en el trastero era un escape? No quería que nadie nos viera. Ni él ni yo queríamos complicaciones. Dícesnos como si fuerais un equipo, murmuré. Ella cerró los ojos un instante. No somos un equipo. No lo hemos sido. Ha sido un error. ¿Un mes de encuentros es un error? Ella abrió los ojos y, por primera vez, noté que no sabía cómo defenderse. No quiero perderlo todo, dijo, y su voz se quebró un poco. No quiero que esto signifique el final. Me quedé en silencio varios segundos, intentando procesar esa frase. ¿Y qué significa para ti? Ella dudó. No lo sé todavía. Solo sé que no quiero que tú desaparezcas de mi vida. Eso me enfureció. ¿Desaparecer? No estamos hablando de desaparecer. Estamos hablando de que tú has estado con otro. Que has mentido. Que has puesto en riesgo lo que teníamos. Ella dio un paso adelante. No estoy justificándolo. Solo estoy intentando que entiendas que estaba mal, que necesitaba algo que no sabía pedir. ¿Y ahora lo sabes pedir? No, admitió. Pero sí sé que lo que hice no arregló nada. Solo lo complicó. ¿Te arrepientes? Ella dudó antes de responder. Un segundo. Quizá dos. Lo suficientes para que mi estómago se revolviera. Sí, dijo finalmente. Me arrepiento. No suena muy convincente. Me arrepiento, repitió, esta vez con un tono más firme. No lo digo para quedar bien. Lo digo porque es verdad. Me arrepiento. ¿Y por qué lo mantuviste un mes? Ella volvió a quedarse sin palabras unos segundos. Porque no sabía cómo parar algo que me estaba distrayendo de lo que realmente estaba mal dentro de mí. ¿Y ahora sí lo sabes? Ahora ya no tengo escapatoria, dijo. Ahora tengo que afrontarlo. No pude evitar sentir que esa frase tenía dos capas, afrontar lo que ella sentía y afrontar lo que había hecho. Quiero que me digas algo, dije. Quiero que me digas si lo sentiste por él. Ella abrió mucho los ojos, sorprendida por la pregunta. No lo sentía por él, respondió, negando varias veces con la cabeza. Era comodidad. Proximidad. Una distracción. No era él. Podía haber sido cualquier otra persona. Eso, lejos de aliviarme, me destrozó aún más. Entonces fue peor, dije. Ni siquiera fue algo especial. Fue cualquier cosa. No digas eso, rogó ella. No quiero que pienses que tú no eras suficiente. No era eso. ¿Entonces qué era? Era yo, respondió. Yo estaba rota por dentro. ¿Y yo qué? Tú estabas intentando sostenerte y sostener lo nuestro, pero yo no estaba ahí contigo. Y en vez de decirlo, me alejé. Y en vez de pedir ayuda, me fui a lo más fácil. A lo más fácil, repetí. Eso soy yo ahora mismo. El que se quedó mientras tú buscabas algo fácil. Ella se tapó la boca con la mano, como si quisiera impedir que saliera algo más que pudiera empeorarlo. No sé cómo arreglarlo, dijo. Solo sé que quiero intentarlo. ¿Quieres que lo arregle yo? Quiero que lo arreglemos los dos, respondió. Pero entiendo si no puedes. Si no quieres. Me giré y apoyé las manos en la mesa del salón, intentando no gritar.
La rabia me subía en oleadas. El dolor me apretaba el pecho de una manera nueva, intensa, insoportable. No entiendo cómo llegamos aquí, dije finalmente. No entiendo en qué momento dejaste de verme. Ella se acercó despacio. No dejé de verte. Dejé de verme a mí misma. Me di la vuelta. Su cara estaba empapada en lágrimas, pero no aparté la mirada. No quiero excusas, dije. Quiero responsabilidad. Quiero verdad. Te estoy diciendo la verdad, respondió ella. No te estoy mintiendo. Ya me mentiste un mes. Ella bajó los ojos. Lo sé. Y lo asumiré. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella respiró profundamente, como si estuviera a punto de tomar una decisión importante. Voy a cortar todo contacto con él. Voy a decirle que se acabó. Voy a borrar cualquier posibilidad de que vuelva a aparecer en nuestra vida. Y después voy a enfrentar todo lo que haya que enfrentar. ¿Y si no confío en ti? Entonces tendré que ganarme esa confianza poco a poco. No puedo pedirte nada más. El silencio cayó de nuevo, pero era distinto al del principio. Ya no era un silencio de miedo, sino uno de choque, de agotamiento emocional, de dos personas enfrentadas a una verdad que había dejado la casa temblando por dentro. Y yo no sabía qué sentir. No sabía si quería abrazarla, gritarle, echarla de casa o sentarme a llorar. No sabía nada. Solo sabía que ya no había vuelta atrás. No tomes decisiones hoy, dijo ella suavemente. No cuando estamos así. No respondí. No podía. La miré durante unos segundos largos, tensos, dolorosos. Y supe que la confrontación apenas estaba empezando. No fue una venganza impulsiva ni sucia ni teatral. No hubo destrucción de cosas, ni escenas dramáticas, ni golpes sobre la mesa. Fue algo mucho más frío y calculado, porque después de la confrontación entendí que si respondía con gritos o amenazas iba a perder el único control que me quedaba. Lo que hice fue tomar distancia dentro de la propia casa, pero no una distancia emocional, sino estratégica. Empecé a observar cada gesto, cada silencio, cada intento suyo de acercarse, no para reconciliarnos, sino para entender qué clase de persona era la que realmente había tenido a mi lado. Porque una cosa es que alguien cometa un error y otra muy distinta es descubrir qué hace después de ser descubierto. Y ella, en los días que siguieron, parecía estar caminando sobre cristales. No sabía si hablarme, si darme espacio, si actuar normal o si llorar. Se movía por la casa como quien evita un incendio invisible. Yo la dejé hacer. No por empatía, sino porque estaba construyendo algo que necesitaba tiempo y precisión. La venganza no vino de un arrebato. Nació la mañana en que vi su móvil vibrando en la mesa del salón mientras ella estaba en la ducha. No hice nada con él, no lo toqué, no lo abrí. Pero el nombre que apareció en la pantalla, un simple número desconocido, me dio una idea clara de que cortar el contacto con Álvaro no iba a ser tan limpio como ella había prometido. Me quedé mirando ese teléfono como quien estudia un objeto contaminado. Y en ese momento decidí que si ella no iba a cortar todo por su propia voluntad, sería yo quien cortara lo que ella no sabía ni gestionar. Pero no de la forma típica, no confrontando, no exigiendo explicaciones nuevas, no revisando mensajes. Tomaría un camino distinto, exponer la verdad sin necesidad de humillarme pidiéndosela. Esa misma mañana, cuando ella salió del baño sin saber que yo había visto el aviso, le hablé con una calma que me sorprendió. Voy a necesitar unos días, le dije. No para decidir nada todavía, sino para poner en orden mi cabeza. No quiero que insistamos en conversaciones que no van a ningún sitio. Ella asintió. Lo entiendo. Si quieres, me quedo estos días en casa de mi hermana. No, respondí. No quiero movimientos repentinos. Quédate aquí. Pero déjame espacio.
Ella aceptó sin discutir, quizá porque todavía estaba intentando reparar algo que ya estaba roto. Yo me encerré en el despacho y abrí el ordenador. No buscaba pruebas nuevas, no necesitaba pruebas. Lo que quería era preparar el terreno. Empecé a revisar documentos, cuentas bancarias conjuntas, seguros, contratos, todas esas cosas que uno rara vez mira con atención mientras la vida va normal. No porque pensara dejarla inmediatamente, sino porque necesitaba recuperar la sensación de control. Ella había decidido por mí durante un mes entero, ocultando su doble vida como si yo fuera un mueble más de la casa. Ahora era mi turno de decidir, pero sin caer en la venganza impulsiva. Esta sería metódica. Durante 3 días, la casa estuvo llena de silencios que se cruzaban sin tocarse. Ella preparaba la comida y dejaba mi plato en la mesa sin decir nada. Yo respondía con un gracias seco, sin levantar la vista. Por la noche dormíamos separados, yo en el dormitorio, ella en el sofá. No porque yo se lo ordenara, sino porque entendió que invadir mi espacio habría sido un error. Y así pasaban las horas, una tras otra, sin gritos, sin reproches, sin escenas. Parecía una calma normal, pero estaba todo cargado de tensión. Y yo, mientras tanto, seguía preparando mi jugada. Mi venganza consistió en algo que ella no vio venir, mostrarle que no necesitaba romper un plato, ni vengarme con otro cuerpo, ni destrozar su reputación para que entendiera las consecuencias de sus actos. Mi venganza iba a ser quitarle lo único que creía tener asegurado, mi presencia emocional. No irme físicamente, no desaparecer, sino demostrarle que lo que había destruido no se reparaba con llantos ni promesas, sino con una distancia tan clara que no pudiera ignorarse. El cuarto día, mientras ella estaba doblando ropa en el salón, me acerqué y le dije: quiero que hablemos, pero no sobre lo que pasó con él. Quiero hablar de lo que va a pasar ahora. Ella dejó de doblar la camiseta que tenía en las manos y se quedó quieta. Dime qué necesitas, respondió. La miré fijamente. Voy a seguir viviendo aquí, pero ya no voy a ocupar el mismo lugar en tu vida. Y no porque quiera castigarte, sino porque necesito protegerme. Durante un mes, tú tomaste decisiones sin incluirme. Ahora yo voy a tomar decisiones sin consultarte. Ella abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano. No es negociable. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó, intentando mantener la voz estable. Económicas, logísticas, personales, respondí. No voy a esconderte nada, pero tampoco voy a pedir permiso para hacer cambios. Necesito reconstruirme, y voy a hacerlo a mi manera. Ella tragó saliva. ¿Es una separación? Es un reajuste, dije. Y será tan grande como sea necesario. Ella se llevó una mano al pecho, como si necesitara sostenerse. ¿Todavía quieres salvar esto? No estoy pensando en salvar nada, respondí. Estoy pensando en recuperar mi dignidad, que es lo que perdí en ese trastero. Si después de eso hay algo que salvar, lo veremos. Su reacción fue inmediata. No me dejes fuera, pidió. No me apartes. Te apartaste tú sola durante un mes, dije, y ella cerró los ojos como si le hubiera atravesado un puñal. Yo solo estoy ajustando el espacio a esa realidad. Ella dio un paso hacia mí. Puedo demostrarte que estoy aquí. Que puedo cambiar. No necesito demostraciones, respondí. Necesito tiempo. Y distancia. Y que entiendas que ya no soy el mismo que antes de abrir esa puerta del trastero. Ella se cubrió la boca con las manos. Dime qué quieres que haga. Lo primero, dije, quiero que dejes de intentar convencerme. Tu arrepentimiento no cambia el hecho. Tu llanto no lo deshace. Quiero acciones concretas. Orden, claridad, responsabilidad. Y quiero que entiendas que no te debo cercanía ahora mismo.
Ella bajó la mirada. Lo entiendo. Y lo segundo, añadí, quiero que le quede claro a ese hombre que no tiene nada que hacer contigo. Ya se lo dije, respondió ella rápidamente. Le dije que se acabó. Perfecto, dije. Pero quiero que se lo repitas delante de mí. Ella levantó la cabeza, sorprendida. ¿Qué? Lo que has oído. Llamas. Le dices que no hay nada, que no habrá nada y que no puede volver a hablarte. Y yo escucho. Ella se quedó petrificada. Eso es humillante. Para mí también lo fue abrir esa puerta, respondí sin levantar la voz. Si quieres reconstruir algo, empieza por ahí. Se quedó quieta, respirando rápido. Yo no añadí nada. Finalmente, asintió muy despacio. Está bien. Lo haré. Y lo hizo. Cogió el teléfono con las manos temblorosas, marcó su número y activó el altavoz. Él tardó en contestar, pero cuando su voz masculina salió del dispositivo, algo dentro de mí se tensó. Hola, dijo él. Ella tragó saliva. Esto se ha acabado. Definitivamente. No vuelvas a escribirme ni a llamarme. No quiero más contacto contigo. Hubo un silencio incómodo al otro lado. ¿Está él ahí? Preguntó. Sí, respondió ella. Vale, dijo él, con un tono que mezclaba resignación y molestia. No te preocupes. No volverás a saber de mí. Ella colgó. Después dejó el móvil sobre la mesa, como si pesara demasiado. Ya está, dijo. Yo asentí. Bien. Es un comienzo. Ella respiró profundamente. ¿Y ahora qué? Ahora nada, respondí. Ahora convivimos. Cada uno desde su espacio. Y ya veremos hacia dónde lleva esto. Durante los días siguientes, la venganza, si es que puede llamarse así, tomó forma en pequeñas acciones, dejé de compartir mis rutinas con ella, dejé de contarle mis planes, dejé de preguntarle los suyos. Empecé a ocuparme del futuro como si viviera solo, aunque durmiéramos bajo el mismo techo. Y ella lo notaba. Lo sentía cada vez que intentaba hablarme y yo respondía con educación, pero sin calidez. No era crueldad, era consecuencia. La verdadera venganza no fue castigarla. Fue mostrarle lo que había perdido. Mostrarle el vacío que dejó en mí al traicionarme. Mostrarle que reconstruirme no implicaba volver corriendo a sus brazos, sino aprender a no necesitarlos. Y cuando ella comprendió eso, cuando vio que no podía moverme emocionalmente con sus lágrimas ni con sus promesas, entendió que esta vez la herida la llevaba a ella. Los días siguientes fueron una especie de limbo extraño donde ninguno de los dos sabía muy bien cómo moverse sin pisar terreno minado. La casa había perdido todo sonido habitual, como si cada objeto estuviera esperando a que alguno de los dos tomara una decisión definitiva. Yo mantenía mi rutina, pero sentía que caminaba dentro de un cascarón vacío. No había ira desbordada, tampoco un dolor nuevo, era una mezcla constante de agotamiento emocional con esa claridad que llega después del impacto inicial, cuando entiendes que la vida no volverá a ser como antes. La convivencia se volvió una coreografía fría en la que los dos nos turnábamos espacios y silencios para no estrellarnos de frente. Ella intentaba mostrarme pequeñas señales de esfuerzo, dejarme el café preparado, doblar la ropa que yo dejaba en la silla, ordenar la casa antes de que yo despertara. No eran gestos cariñosos realmente, sino gestos desesperados, como si estuviera tratando de convencerme de que podía volver a ser la persona que yo había visto durante años. Yo no respondía con rechazo ni con ternura, solo con una neutralidad calculada que la descolocaba. Necesitaba claridad y para alcanzarla debía mantener una distancia emocional que me permitiera pensar sin dejarme arrastrar por la culpa o por la nostalgia. Una noche, mientras preparaba la cena solo, ella solía hacerlo,
pero yo llevaba días evitando que ocupara su rol habitual. Se acercó despacio y se apoyó en la barra de la cocina. Había algo distinto en su expresión, no era culpa ni miedo, sino un cansancio profundo, uno que revelaba que estaba al límite. Me miró sin hablar durante unos segundos largos y luego dijo, casi en un susurro: ¿podemos tener una conversación de verdad? No sobre el pasado inmediato. Sobre nosotros. Apagué el fuego, dejé la espátula a un lado y me quedé frente a ella, sin cruzar los brazos ni bloquearme, pero sin suavizar mi postura. Habla. Respiró hondo y se agarró las manos con fuerza, como si fuera a decir algo que le pesara demasiado. Quiero entender si queda algo entre nosotros que pueda salvarse. No estoy pidiendo garantías ni promesas. Solo quiero saber si todavía me ves como alguien con quien puedas construir algo. Me quedé mirándola, tratando de descifrar si lo que decía nacía de un deseo real o de un miedo a perder lo que conocía. No respondí de inmediato porque quería ser preciso. No puedo darte una respuesta automática, dije finalmente. No después de todo lo que ha pasado. Lo sé, dijo ella. Pero necesito escucharlo de ti. Necesito saber dónde estoy parada. Me apoyé en el borde de la encimera. Estás en un punto intermedio. Ni dentro ni fuera. Has perdido privilegios, confianza, cercanía. Eso no vuelve porque lo pidas. Ella asintió, tragando saliva. ¿Todavía sientes algo por mí? Siento muchas cosas, respondí. Algunas contradictorias. Rabia, confusión, tristeza. Pero también queda algo de lo que fuimos. No sé si es suficiente. Ella se acercó un poco, como si mis palabras le hubieran dado permiso para respirar. Yo sigo sintiéndolo todo por ti, dijo con una voz quebrada, pero sin teatralidades. No me fui porque estuviera buscando otra vida. Me fui emocionalmente porque me perdí a mí misma y no supe cómo volver. Esa frase me dejó inmóvil unos segundos porque era la primera vez que lo decía sin excusas ni rodeos. Lo entiendo, dije. Pero entender no significa justificar. No estoy pidiendo que lo justifiques, respondió ella rápidamente. Pido que me escuches. Que me digas si hay un camino posible. Aunque sea pequeño. Aunque sea lento. Me aparté un poco de la encimera y me moví hacia el salón, porque necesitaba espacio físico para pensar. Ella me siguió con la mirada, pero no dio un solo paso. El problema, dije mientras me sentaba en el sofá, es que ahora mismo no sé si quiero reconstruir una relación contigo o reconstruirme solo. Ella se acercó entonces, despacio, como si cada paso fuera una pregunta. Si necesitas reconstruirte solo, voy a respetarlo. No voy a suplicarte que te quedes por obligación. Solo quiero tener claro si eso es lo que quieres. Me incliné hacia adelante, entrelazando las manos. No lo sé aún. No quiero tomar una decisión desde la herida. Quiero entender qué hay debajo de todo esto. ¿Qué queda de nosotros cuando quitas la mentira, el engaño, el miedo y la culpa? Ella se sentó en el sillón frente a mí y dijo: si necesitas una última conversación para entender dónde estás, la tenemos ahora. Pídeme lo que necesites o pregúntame lo que quieras. Te prometo que no voy a ocultarte nada. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo que esta era, efectivamente, la conversación que había estado evitando desde que abrí la puerta del trastero. Quiero que me digas exactamente cuándo dejaste de sentirte conmigo, dije finalmente. No cuando empezó lo del trastero. Eso ya lo sé. Quiero saber desde cuándo estabas desconectada de nuestra vida. Ella bajó la cabeza y tardó en responder. No fue de golpe, dijo. Fue acumulativo. Pequeñas cosas. Rutinas que antes me hacían sentir segura y que después me hacían sentir atrapada. No es culpa tuya. No digo que tú hicieras algo malo. Digo que yo cambié sin decírtelo.
Y cuando quise hablarlo, ya estaba demasiado lejos emocionalmente. Y no supe regresar. ¿Y por qué no hablaste?, pregunté. Ella levantó la mirada. Porque tenía miedo de herirte. Y lo irónico es que acabé haciéndote mucho más daño de lo que habría ocurrido si hubieses sido honesta desde el principio. Me recosté en el sofá. ¿Sigues queriendo estar conmigo? No por costumbre. No por estabilidad. Sino porque realmente quieres construir algo conmigo. Ella no dudó. Sí. Quiero estar contigo. Y no porque tenga miedo a estar sola. Quiero estar contigo porque sé que lo que arruiné era real. Y quiero recuperar algo que valía la pena. No para que vuelva a ser como antes, porque eso es imposible, sino para construir algo nuevo desde cero. Esa respuesta me golpeó de una manera que no esperaba. No porque fuera romántica, sino porque sonaba cruda y honesta. Lo que no voy a permitir, dije, es que volvamos a lo mismo. Si seguimos, será una relación distinta. No más silencios raros. No más evasivas. No más desaparecer emocionalmente sin avisar. Lo sé, respondió. Y estoy dispuesta. Aunque no sé si sabré hacerlo bien. Pero quiero intentarlo. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos sin saber si estábamos cerca del final o del comienzo. Hay días, dije, en los que pienso que quiero irme. Que quiero cerrar la puerta y empezar de cero solo. Ella apretó los labios, pero no interrumpió. Y hay otros días, continué, en los que pienso que no quiero que este sea el final. Que todavía queda algo que podría salvarse. Ella dejó caer las manos sobre las rodillas y asintió. Quiero estar en ese segundo día contigo, dijo. Pero entiendo si estás en el primero. Hoy estoy en el medio, respondí. Ni en uno ni en otro. Entonces déjame acompañarte en ese medio, dijo ella. No desde la invasión, sino desde la paciencia. Si decides irte, lo aceptaré. Pero si decides quedarte, no voy a repetir nada de lo que te hizo daño. Me levanté del sofá porque sentía que si permanecía sentado iba a romperme emocionalmente. Ella se quedó quieta, esperando mi reacción. Caminé unos pasos sin rumbo dentro del salón y finalmente dije. No puedo darte una respuesta hoy. Pero si puedo decirte esto, no he cerrado la puerta por completo. Todavía no. Ella cerró los ojos con un alivio que no celebró en voz alta. Gracias, dijo simplemente. Pero no lo tomes como un sí, añadí. Tómatelo como una pausa en medio del caos. Lo aceptaré así, respondió. Me giré hacia ella. La última conversación no termina hoy. Este es solo el primer tramo. Todavía queda mucho que decir. Ella asintió. Cuando estés listo, seguimos. Yo voy a estar aquí. Sin presionarte. Solo disponible. Y por primera vez desde aquel día en el trastero, sentí que la conversación no era una batalla, sino un desahogo necesario. Los días después de aquella última conversación se convirtieron en una especie de tregua silenciosa en la que ninguno de los dos sabía muy bien hacia dónde iba todo. No era una reconciliación, tampoco una ruptura. Era más bien un espacio intermedio que los dos teníamos que habitar con cuidado para no provocar un derrumbe innecesario. Yo me despertaba cada mañana con una sensación rara, como si hubiera olvidado algo importante mientras dormía, y necesitaba varios segundos para recordar que lo que había olvidado era mi vida anterior, la de antes del trastero. Esa vida ya no estaba. No importaba cuánto intentara recuperar la normalidad sabía que no podía volver. Y sin embargo, tampoco sentía que estuviera viviendo un final definitivo. Era un punto de transición, uno que tenía que recorrer sin prisas, porque tomar decisiones en caliente solo habría servido para crear más daño del que ya había. Ella,
por su parte, había entrado en una especie de estado de calma tensa, como si estuviera esperando a que yo le diera una señal para saber qué actitud adoptar. No era sumisión, sino una mezcla de precaución y arrepentimiento constante. Ya no intentaba convencerme con gestos exagerados ni con disculpas repetitivas. Había entendido que el perdón, si llegaba, no iba a depender de sus esfuerzos inmediatos, sino del tiempo. Y el tiempo es, a veces, más cruel que cualquier discusión. Había días en los que la veía cocinar, sentada en la mesa mientras pelaba patatas, y notaba cómo sus manos fallaban un poco cuando yo entraba en la cocina. No decía nada, pero el temblor era suficiente para recordarnos que seguíamos en zona de riesgo. Y aún así, convivíamos. Comíamos juntos a veces, en silencio otras, con conversaciones cortas que no llegaban a construir nada sólido, pero tampoco se desmoronaban. Era un equilibrio frágil, pero era lo único que teníamos. Hubo una tarde en la que sentí que algo dentro de mí cambiaba. No sé si fue exactamente un clic, pero sí una claridad que no había tenido en semanas. Estaba sentado en el balcón mirando el tráfico de la calle, sin pensar en nada concreto, cuando ella salió con un vaso de agua y lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Se quedó de pie, como si dudara entre hablar o marcharse, y finalmente preguntó: ¿Quieres que me siente o prefieres estar solo? La pregunta era sencilla, pero cargada de significado. Antes, ella se habría sentado sin preguntar. Ahora pedía permiso. Me sorprendió que no me molestara. No quería que siguiera caminando sobre cristales por miedo a tocar un punto sensible. Siéntate, dije. Ella tomó asiento, con cuidado, como si el simple gesto pudiera romper algo. Estuvimos unos minutos sin hablar hasta que finalmente me dijo: He estado pensando muchas cosas estos días. No sobre justificar nada, sino sobre entender qué me llevó a todo eso. ¿Y has llegado a alguna conclusión? Pregunté sin sarcasmo. Ella respiró hondo. Que no supe pedir ayuda. Que confundí cansancio con falta de amor. Y que me aislé de ti porque tenía miedo de enfrentarme conmigo misma. Y cuando uno se aísla, toma decisiones estúpidas porque nadie está ahí para frenarlas. Asentí lentamente. ¿Y ahora? Ahora no quiero esconderme. No quiero que tengas que adivinar lo que pienso o lo que siento. Si seguimos adelante, sea juntos o separados, quiero hacerlo desde la verdad. Me quedé mirándola, y por primera vez desde todo aquello, vi algo que antes no había notado: honestidad sin defensa. Ya no estaba intentando quedar bien, ni suavizar la realidad, ni protegerse. Era ella hablando sin escudos. Eso me tocó más de lo que habría querido reconocer. La verdad es lo único que puedes ofrecerme ahora, dije. Y lo único que puedo aceptar. Ella asintió. Lo sé. Por eso quiero que entiendas algo más. Si decides que no puedes seguir conmigo, no te voy a culpar. No voy a exigirte explicaciones. No voy a convertir tu salida en un drama. La responsabilidad es mía. Y si el precio de lo que hice es perderte, lo asumiré. Aquella frase me golpeó de una manera extraña. No era chantaje emocional, ni victimismo, ni desesperación. Era una declaración cruda, directa y real. Y en ese momento entendí que ella había cambiado. O quizá no había cambiado, pero al menos había dejado de mentirse. Y esa sinceridad abría una puerta nueva, pero no una puerta a la reconciliación automática, sino a la posibilidad de construir algo distinto a lo que habíamos tenido. Esa misma noche, después de cenar, le dije que necesitábamos una conversación final, no para decidirlo todo de golpe, sino para juntar las piezas y ver qué quedaba entero. Nos sentamos en el salón, frente a frente, sin distancia física ni proximidad emocional forzada. Solo dos personas que habían sobrevivido a un derrumbe y ahora miraban los restos con honestidad. He pasado por todas las fases,
empecé diciendo. Al principio fue shock. No entendía nada. Luego vino la rabia. Una rabia que me hacía querer irme sin mirar atrás. Después llegó la confusión, porque no podía encajar cómo la persona que vivía conmigo era la misma que vi en el trastero. Más tarde vino una tristeza profunda, una sensación de fracaso que no tenía cómo explicar. Y ahora creo que estoy entrando en una etapa de aceptación. No aceptación del engaño, sino aceptación de que lo que pasó ya no se puede borrar y que tengo derecho a decidir cómo quiero vivir después de todo esto. Ella bajó la cabeza un instante. Quiero acompañarte en esa aceptación, si me lo permites. Acompañarme no significa que volvamos a lo mismo, respondí. Significa que caminamos juntos mientras decido si quiero seguir avanzando contigo o en otra dirección. Ella levantó la mirada. Lo entiendo. Y aunque me duela, prefiero que lo hagas desde la claridad y no desde la culpa. Asentí. Te voy a decir algo importante. No he tomado la decisión de irme. Pero tampoco he tomado la de quedarme. Estoy en un punto intermedio y no quiero moverme hasta sentir que lo hago desde un lugar sano. Ella se pasó una mano por el cabello. Y si necesitas más tiempo, te lo daré. No voy a presionarte. Agradezco que no lo hagas, dije. Porque necesito respirar sin sentir que estoy avanzando hacia una obligación. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella respiraba profundamente y yo podía ver el esfuerzo que estaba haciendo por no romperse. Pero no había lágrimas exageradas ni gestos dramáticos. Era una vulnerabilidad contenida que no tenía intención de manipular nada. Quiero que me digas algo, me pidió ella finalmente. Sea lo que sea, no voy a enfadarme. Dime. ¿Todavía crees que podríamos volver a estar bien algún día? No hoy, no mañana. Algún día. Pensé la respuesta con calma. Creo que podríamos construir algo distinto, no como antes. Creo que si seguimos, tendría que ser una relación nueva. No basada en el pasado, sino en algo más honesto. Pero también sé que eso no garantiza nada. Ella asintió. Si eso es lo que podemos intentar, yo quiero hacerlo. Y si no funciona, al menos habremos sido sinceros. Esa frase me dio una paz inesperada. Quiero intentarlo, dije finalmente. Pero despacio. Muy despacio. Sin presiones. Sin exigencias. Sin pretender que nada fue un simple tropiezo. Estoy de acuerdo, respondió ella. Y te prometo que lo que venga, lo construyo contigo desde la transparencia absoluta. Respiré hondo, sintiendo un alivio moderado, no una liberación total. No vamos a olvidar lo que pasó. Pero no tiene por qué definirnos para siempre. Ella se acercó un poco, pero mantuvo distancia suficiente para no invadir. Gracias, dijo con una voz temblorosa, pero firme. No por perdonarme, porque sé que eso todavía no ha ocurrido. Gracias por darme un lugar, aunque sea provisional. No es un lugar definitivo, respondí. Pero tampoco te lo estoy quitando. Ella suspiró, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ambos podíamos respirar el mismo aire sin que doliera. No era el final feliz de ninguna historia. Tampoco era un cierre dramático. Era simplemente una verdad compartida, una decisión abierta, un paso hacia algo desconocido, pero sincero. Esa noche, nos fuimos a dormir en habitaciones separadas, pero no con la distancia hostil de los días anteriores. Era un espacio necesario para pensar, no para castigar. Y al acostarme, me di cuenta de que no tenía miedo por el futuro inmediato. Había tristeza todavía, claro. Y desconfianza. Y heridas abiertas que tardarían en cerrarse. Pero por primera vez desde el día del trastero, sentí que tenía un rumbo, aunque no supiera cuál sería el destino final.
Quizá la lección más dura de todo esto fue entender que el amor no es una garantía. Que puede romperse incluso cuando hay cariño. Que puede torcerse incluso cuando hay historia. Que una traición no borra todo, pero tampoco puede ignorarse. Y que seguir adelante, juntos o separados, exige una honestidad que antes ninguno había tenido que practicar a este nivel. Al cerrar los ojos, supe que el futuro ya no dependía de volver atrás, sino de avanzar con la verdad por delante. Y eso, aunque doliera, me dio una tranquilidad inesperada. Había dolor, sí. Había dudas. Pero también había una claridad que no había tenido en semanas. Y con esa claridad, por primera vez, pude dormir sin sentir que todo estaba a punto de derrumbarse. Habíamos terminado la historia tal como era. Y comenzábamos otra, sin garantías, pero con los ojos abiertos.